ejemplo, ese lo pide en RN, ¿no? Un buen de... Ah, sí, tengo que grabar. Pero, ya la iniciaron ustedes. Gracias. Este... Sí, el ejercicio número 2 nos pide un rectángulo que está en RN. Entonces, y al final dicen interpreten geométricamente para el caso en R2. Como ese ejercicio es un asterisco, lo vamos a resolver en R2. Y pues ya saben, ¿no? El caso en RN, bajo ciertas circunstancias, es análogo. Entonces lo vamos a resolver en R2 como guía y ya para que ustedes lo puedan desarrollar en RN. Y ahorita vemos si resolvemos el 3 o algunos algunos incisos del 4. Pero bueno, vamos a empezar con el 1 entonces. Sean A y B dos conjuntos que viven en R3 y para cada Z en R definimos A sub Z como el conjunto de puntos XY en R2 tales que XYZ pertenece a A. O sea, es como una proyección, ¿no? Realmente matas la tercera coordenada y te quedas con las primeras dos coordenadas y eso define a z, ¿no? Análogamente hacemos lo mismo para BZ, son puntos X, Y, Z que viven en B, pero en BZ nada más nos quedamos con las primeras dos coordenadas, ¿no? Entonces tenemos que probar que si AZ y BZ tienen frontera de contenido cero y además la integral sobre AZ y BZ de la constante uno son iguales, entonces también las integrales sobre todo el volumen A y todo el volumen B de la constante uno serán iguales, ¿no? Entonces primero vamos a probar o vamos a ver que, primero veamos que volumen de A o B es lo mismo, ¿no? Es igual a área de AZ de Z. ¿Va? Vamos a probar esta cosita. Entonces, si definimos primero R, ¿sí? Como una unión de intervalos. C1 de 1, cruz C2 de 2, que es donde viven P1 y P2, y tomamos P igual vamos a un punto cualesquiera de coordenadas P1, P2 y P3, que es lo que hacen estos conjuntos, ¿no? Entonces, este rectangulito es donde viven las primeras dos coordenadas y la tercera pues vive para arriba, ¿no? Y entonces podemos también definir, y entonces, si P3 pertenece al conjunto P3, no, pongamos la B, por lo como define la integral de acá, arriba, al intervalo como B, entonces podemos ver como R asterisco igual a R, que es el rectángulo plano, cruz, AB, ¿ok? Entonces, ya que tenemos esta cajita, este R asterisco, podemos definir a la función característica de nuestro conjunto A sobre este rectángulo, esta cajita R asterisco, ¿no? Y calculamos la integral de esa cosa para tener algo así.
integral sobre R asterisco de la función característica de A es igual a esto. Y de Z. Vamos a... Fernando, ¿le vas a tomar screen o vas al corriente? A ver, dame 5 segundos. Va, listo, ya está. Gracias. Va. Entonces, bueno, vamos a regresar. Si analizamos esta igualdad, podemos ver que del lado izquierdo tenemos, pues, por definición, el cálculo de la medida de nuestro conjunto A, ¿no? La integral de la función característica sobre nuestro rectángulo R asterisco, que es donde está definido nuestro conjunto A. Entonces, si integramos la función característica en este volumen, tenemos justamente el volumen de A, ¿no? Aquí calculamos el volumen de A. Del lado derecho tenemos una suma de las medidas de los conjuntos AZ a lo largo de todas las alturas. Entonces, si lo desarrollamos un poco, podemos verlo de esta manera. Desarrollando. Podemos verlo así. Volumen de A igual a la integral que teníamos a la izquierda. Acá, asterisco y la característica de A, que es igual a la triple integral de x, de y, z. Pero esto es igual a la integral de A a B. Esta integral hasta afuera. Y las dos de adentro, podemos ver la integral sobre el rectángulo R, ¿se acuerdan? El rectángulo de abajo, digamos, el plano. Acá y de Z. Ajá. Pero esta última integral, a ver si me cabe, aquí, es igual a la integral de AB del área de AZ. Y DZ, ¿no? Pero no me cabe, pero ahí debería ir el DZ. DZ. Ahí está. Entonces, siguiendo esta lógica, tenemos que el volumen de nuestro conjunto A es integrar en el intervalo en altura, en Z, al área, ¿no? El plano. Acá. Z, DZ. Y pues, análogamente, el volumen de B es igual también a la integral de A a B, pero del área de B, ¿no? De BZ. Y también de Z. Entonces, bueno, tenemos una figura, por cómo está definida nuestra integral, que está contenida entre planos, ¿no? Entre planos con altura de Z igual a Z igual a B. Esto también suponiendo que, sin pérdida de generalidad, que A es menor que B, ¿no? Para que las cosas sean bonitas. Ahora, también hay que recordar, veamos que, aquí abajo, el área de AZ, no, área de AZ
igual a la integral sobre el rectángulo, ¿no? Que es lo mismo que integrar la constante 1, solamente en este conjunto AZ, pero también da el mismo resultado que si lo hacemos sobre BZ, que es lo mismo, así como acá, fijar la función característica en el rectángulo R. Es igual al área de BZ. ¿Qué es lo que tenemos por hipótesis, no? En realidad, por hipótesis ya tenemos que el área de, digo, la integral sobre AZ y la constante 1 es igual que la integral de la constante 1 sobre BZ, que es lo que escribí acá. Esta es la igualdad que tenemos, pero desarrollando hacia la izquierda, si lo queremos ver así, es lo mismo que integrar la función característica sobre el rectángulo R, que es lo mismo que calcular el área de AZ, ¿no? Por definición de la función característica. Y hacia el lado derecho, lo mismo. Tenemos esto es igual a la función característica para B en el rectángulo R, que es lo mismo que calcular el área de BZ. Entonces, lo que nos dice nuestra hipótesis realmente es que si el área de AZ es lo mismo que el área de BZ, entonces, usando eso y que el volumen de A lo podemos calcular como integrando el área de AZ hacia arriba sobre el intervalo que tenemos en Z, entonces podemos desarrollar, bueno, lo pongo aquí, lo encierro y lo pongo, hipótesis. Aquí, usando que volumen de A es igual a la integral de A B del área de A, Z, y la hipótesis. Podemos ver lo siguiente. Y vamos a desarrollar el volumen de A es lo mismo que integrar la constante 1 sobre el conjunto A, pero por lo que probamos anteriormente, eso es lo mismo que integrar en el intervalo AB el área de AZ, de Z, ¿no? Pero voy a ahorrar espacio. Pero esto, como lo vimos acá en lo anterior, el área de AZ es lo mismo que, la constante, que integrar la constante 1 sobre AZ, que a su vez es lo mismo que por hipótesis, integrar la constante 1 sobre BZ, que resulta ser el área, ¿no? De BZ. Entonces aquí me salto para acá. Como el área de AZ es lo mismo que el área de BZ, entonces esto es lo mismo que integrar de AB, área de BZ, que es lo mismo como acá, de integrar la constante 1 sobre B, que es igual al volumen de B. Por lo tanto, tenemos que la integral de la constante 1 sobre A es igual a la integral de la constante 1 sobre B. Y tenemos nuestro resultadito. Entonces, ¿qué nos dice geométricamente? ¿Quieren decirme algo así o se les ocurre algo? ¿De qué nos quiere, qué nos dice geométricamente este resultado?
No sé si te ocurre. Sí, la verdad, tampoco, o sea, sí tengo como mi opinión al respecto, pero no me queda claro. Tal vez no sea. ¿Que el volumen de los conjuntos es igual? Sí, pero yo digo que más que nada el principio de Cavalieri, ándale, eso podría ser una, ¿no? Que los dominios semejantes dan integrales semejantes, pues también depende, ¿no? De la función que estamos integrando. Digo, pueden estar en el mismo dominio, pero si la función es totalmente diferente, pues no nos va a arrojar un resultado muy similar, sino que yo pienso que más que comparar integrales, lo que nos dice es que podemos calcular el volumen de un cuerpo ah, como la suma de disquitos, ¿no? Que en su conjunto forman a dicho cuerpo. O sea, a fin de cuentas estamos agarrando las sumas de las diferenciales de volumen. Tenemos el área, porque primero calculamos el área, ¿no? Tenemos un cuerpo en tres dimensiones con coordenadas x, y, z. Entonces primero calculamos el área, x, y. Ya que tenemos el área, ahora integramos hacia arriba, que es lo que hicimos aquí, ¿no? La integral de AB del área. Entonces, primero calculamos el área, luego nos vamos para arriba. Pero, ¿qué nos quiere decir eso? Es como si tuviéramos nuestro kilo de tortillas, digamos, ¿no? Entonces, el área plana es una tortilla nada más. Entonces, si no somos estrictos, pues podemos decir que esa cosa no tiene volumen, ¿no? No tiene altura. Es una tortilla. Pero si le ponemos el kilo de tortillas, pues esa cosa ya ganó altura, ¿no? Yo lo veo de esa manera. El principio de Cavalieri, calculamos primero el área de la tortillita. Luego le vamos sumando las diferenciales hacia arriba, que es integrar de A a B, ¿no? Entonces el volumen lo podemos ver como una suma de diferenciales de volumen, que es como ir agregando una tortilla tras tortilla tras tortilla. Y al final del cálculo decimos, pues bueno, ya mi kilo de tortillas, pues ya tiene cierto volumen, ¿no? Que sería como un cilindrito. Pero el cilindro fue la suma de un chingo de círculos planos. Entonces, esa es mi interpretación. Igual les busco a ver si seguramente hay algo en la red sobre el principio de Cavalieri. Voy a buscar algún video, chance. Y sí, pues los pongo en el Classroom. Pero bueno, hasta ahí, ¿te surgió alguna duda o todo bien? Va, 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 va. Vámonos al 2 entonces. Ajá. 2, asterisquito. Sea R igual a 1 como B1. Ah, cruz, muchos puntitos. ANBN y una función que va de nuestro rectángulo definido aquí a R, una función escalar, ¿no? Y nuestro vector X igual a X1 hasta XN con otro rectángulo que depende de X, ¿no? Sobre X, que ahora va de A1 y ya no va a B1, sino va a la coordenada de nuestro vector cruz AN, N. Y F igual a la integral sobre ese rectangulito F. Me voy a llevar creo que toda la hoja en el enunciado, encontrar las parciales, así y la segunda también. Entonces, como les decía, esto es un ejercicio de asterisco. Entonces, no lo voy a resolver en Rn, pero vamos a hacerlo en R2.
para darnos una idea y ya nada más ustedes completan la demostración para Rn. Entonces, vamos a suponer que nuestra f es continua, ¿no? Vamos a ponerlo aquí. Supongamos que f es continua y en el caso R2, pues tenemos a nuestro R igual a A1, B1, cruz A2, B2. Y bueno, todo en dos dimensiones, ¿no? Entonces podemos, entonces, ajá, esto se reduce a x1, x2, este rectángulo está en R2 y nuestro Rx va a x1, x1 y cruz A2, x2, ¿no? Entonces tenemos nuestro f de xy, nuestro vector ya es de dos dimensiones, como lo tenemos arriba, Rx, f. Entonces Rx, como decíamos, va de, ajá, nuestro Rx va de A1 a x1 o a x y a la primera coordenada que es x, y nuestro segundo va de A2 a y, ¿no? Entonces, integrando así significa que estamos integrando de A1 a X y de A2 a Y, F, y supongamos de teta, pero en realidad no importa, ¿no? Entonces, pues vamos a calcular las parciales de F en dx. Por definición, tenemos que es el límite cuando h tiende a cero. A ver, va a estar largo. De A1 a X más H, a A2 a Y, F, teta, R, menos A1 X A2Y, F de teta de R, y esto dividido en DH. Pero esto es igual al límite cuando h tiende a cero de... Vamos a cambiar el límite de integración, ¿no? Aquí tenemos una resta, pero si lo cambiamos de lado, si cambiamos a uno, sí, cambiamos los límites de integración, ¿no? Los volteamos, entonces esto es menos la integral, ¿no? Todo bien. A1, x más h, A2y, f de teta de r, más, ahora va a ser un más, la integral de x a A1, la integral de A2 allí, solo volteamos la primera integral, f de teta de r, y entonces tenemos que nuestra parcial de f en dx es igual al límite cuando h tiende a cero de, ajá, de x más h y A2 y f de teta de r. ¿Va? Ya tenemos una suma. Entonces realmente lo que hicimos es factorizar esta integral, la integral de A2 a y, y tenemos una integral que va de x a A1 y de A1 a x más h. Entonces juntamos esas dos integrales, tenemos la integral de x a x más h por nuestro factor común, que es la integral de A2 a y. Ah, bueno, y esto partido entre h.
Eso también, ¿no? Era partido entre h. ¿Qué otro? Ahora consideramos g de y igual a la integral, ¿no? Que va de a2 a y de f de r de teta. ¿No? Es una función que realmente nada más depende de y, si lo queremos ver eso. O en este caso, pues yo estoy definiendo esa función, ¿no? Es una función que depende del límite de integración. En este caso, nuestra variable y. Entonces, si lo vemos así, entonces df de x igual al límite cuando h tiende a 0 de la integral de x a x más h de g de y, nada más sustituyendo esta integral por esta, dr, y todo en todo entre h. Pero recuerdan que bueno, habíamos supuesto que f es continua. Alfredo, ¿le puedes poner tantito a la anterior, por favor? Claro, claro. Gracias, ya está. Gracias. Ya, bueno, digo. Entonces, ajá, supusimos que f era continua, entonces nuestra función integral de a2 a y de f de teta es continua. ¿Saben por qué es continua? ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Por el primer teorema fundamental de cálculo. Sí, como nuestra f es continua, entonces garantizamos que esta cosa va a ser continua para el fundamental del cálculo, ¿no? Entonces, todavía más, ¿no? El límite, bueno, lo pongo aquí. Lo vuelvo a poner todo. La parcial de f con respecto a x es igual al límite cuando h tiende a 0, esta cosita, g de y sobre h se convierte en nuestra g de x, ¿no? Y pues análogamente con la otra función, ¿no? En este caso teníamos, para la otra parcial, para df en dy, vamos a tener un caso análogo. Para df en dy, consideramos h de x, no, mejor h no, porque se puede confundir con la del límite, ¿no? H, FGH, IJK, LMN, ah, no sé, Q de X, no sé, igual a la integral que va de A1 a X de F de teta en este caso.
que es continua porque f es continua, y entonces también de manera análoga concluimos que df en dy resultará ser nuestra función q en y. ¿Están de acuerdo? Porque nos va a salir lo mismo. En nuestra parcial con respecto a y, por formalidad, va a ser el límite cuando h tiende a 0 de a1 a x, entonces va a quedar normal, pero ahora va a ser de a2 a y más h. Menos esta cosa, lo mismo. Vamos a voltear este límite de integración ahora al de la derecha, va a ser de y a 2. Nos va a quedar como factor común la integral de x a a1, la juntamos como hicimos acá, pero ahora aquí va a estar la de x, y va a ser de y a y más h. Aquí es donde definimos nuestra q de x de manera similar a la g de y. Sustituimos y vamos a tener la integral de y a y más h de q de x. Como q de x, ajá, q de x es continua, entonces, como f es continua más bien, nuestra q de x va a ser continua por el primer teorema fundamental del cálculo, y luego ya tenemos esto de aquí, ¿no? Aquí vamos a tener q de x, y a y más h, y eso va a ser igual a q de y. ¿Va? Entonces nuestra parcial de f con respecto a y va a ser q de y, nuestra parcial de f con respecto a x es g de x. Y eso nada más fue por ahorrarme notación, ¿no? Por escribirlo de otra manera, porque en realidad son las integrales, ¿no? Los resultados, pero creo que es más fácil verlo de esta manera. Ajá, entonces, sigamos. Tanto g de x como q de y son derivables también por el primer teorema del cálculo, por el primer teorema fundamental, también por el primer teorema así lo también por el primer teorema fundamental. Entonces, para eso escogí esa notación, ¿no? Entonces, de f en dx será la derivada, ¿no? Así, g', que a su vez es g de x, ¿no? Y df en dy cuadrada es igual a q' de x, que es igual a f de y. Esto en el caso de las dos dimensiones, ¿no? Que lo trabajamos en R2. Entonces, no he trabajado el caso general, pero, o sea, por lo que obtuve aquí, que después de obtener las dos parciales, recuperamos, por así decirlo, nuestra función inicial. Entonces yo supongo que si lo hacemos en R3, pero nada más quiere marcar hasta la segunda derivada, ¿verdad? Ajá. De cualquier manera, ¿no? Siempre tendremos que recuperar nuestra función, me parece. Bueno, habría que analizar el caso general. La verdad no he intentado el caso general, pero quise hacer este caso en R2 para ustedes. Porque, bueno, a ver, aquí tenemos nuestra g de y, que sí lo tenemos. Ajá.
Si volvemos a calcular el límite de esta cosa, justo obtendremos esto. Entonces, pues bueno, este es el caso en R2, o en caso en dos variables. Y también nos pide, ¿no? Interpretar geométricamente el caso en R2. La verdad, yo no pensé en alguna interpretación, no se me ocurre de momento una. Entonces, si no la ponen en la guía, tampoco hay mucho problema. Pero si la piden, pues qué chido, porque nos ayuda a entenderlo un poquito más. Pero bueno, este es el caso en R2, y ya nada más falta extenderlo para varias variables, ¿no? Que aquí es que sería, cargar, a ver, todas las variables acá, ¿no? Ajá, sería tener como un montón de integrales aquí, a n, y yo creo que haría lo mismo. Voltearía el orden de integración de la que me interesa, la factorizaría, todas las demás se quedarían como factor común, y nos quedaría aquí lo mismo con un montón de integrales aquí, ¿no? A3 a Z, A4 a W, las que queramos, en H, y podemos seguir definiendo, ¿no? Nuestra G de Y, bueno, que ya no sería una sola variable, ¿no? Ya no definiríamos G de Y, sino definiríamos como G de Y, Z, por ejemplo, y aquí habría otra integral, ¿no? A3 a Z, o G de Y Z W, y sería A4 a W. Tendremos más integrales, y esta función como auxiliar que me saqué sería de varias variables, ya no sería de una sola variable. Sería lo único que cambiaría entonces. Esta función auxiliar que me agarré solamente sería de varias variables. Igual la sustituiremos aquí, y a fin de cuentas esta sería una integral, una nada más, ¿no? Y aquí una función de varias variables. Pero sería lo único que cambiaría, según yo. Entonces, de todos modos, si se atoran en alguna de esas partes, pues ya me dicen. Ahora vamos a ver los del 4. Vámonos a ver con el B, ¿no? 4B. Dice si A en R es acotado, de contenido 0, entonces cualquier F definida en A es integrable y además la integral sobre A de F siempre será 0. ¿Alguna idea de cómo empezar esto? O bueno, primero tenemos que decir si es verdadero, ¿no? O si es falso. Entonces, ¿ustedes qué creen? ¿Que esta proposición es verdadera o que es falsa? ¿Qué dicen, chicos? ¿Por qué crees que es falsa, Luis Enrique? ¿O por qué crees que es verdadera, Jonathan? También, Cristian, ¿por qué?
O sea, ¿qué le suena, por ejemplo, que es falso? ¿Que sea integrable o que el hecho de que sea integrable o el hecho de que la integral es de cero? ¿Qué es lo que les causa ruido? Pues resulta que es verdadero, o al menos así lo probé, ¿no? Vamos a ver. Mira, vamos a ver. Primero, consideramos... Sí, sí, ya es acotado, F es acotado. Sí, o ya me puse a pensar. Pensemos. Ah, por ejemplo, el logaritmo natural lo podemos definir en un intervalo donde diverge, ¿no? Aunque sea acotado. Sí, no. Si en cero se va al diablo, ¿no? El logaritmo natural. Entonces, por ejemplo, ¿qué tal que definimos el logaritmo, digo, que es abierto? Pero bueno, sí, bueno, sí, supongamos que definimos el logaritmo natural de, no sé, desde el cero al uno con el cero abierto. Entonces esa cosa no sería acotada, ¿no? Por abajo. Pero bueno, ya, vamos a darle. Luego nos metemos en esos. Entonces, sí, primero consideramos extender a F a un rectángulo que contiene a A. Entonces, pues es necesario que A, bueno, antes que eso, mejor. Ash, pues, ¿qué? Contiene. Ahora sí, observemos que, esa es una lambda mayúscula.
fronteras de A. F no puede ser discontinuo, no puede. En R no está, o sea, fuera de A, pero dentro de R, pues ahí vale cero. No sé si con Marco hayan considerado este tipo de, de extensiones. Cuando yo tomé el curso con Marco, pues sí lo hicimos. Por ejemplo, si nuestra función f está contenida o está definida en un conjunto A, entonces decíamos, bueno, yo me defino un conjunto, en este caso mi rectángulo R, que, que contiene A, y la función f extendida a R, pues es lo mismo, nada más que fuera de A, pero dentro de R, pues la mando al cero. Solamente dentro de A está definida como según la regla de correspondencia que ya traía. Eso es lo que quiero decir aquí. Entonces, en las partes en las que está fuera de A, pero que sigue estando dentro de R, ahí la función vale cero. Entonces, a lo más es discontinuo en la frontera de así, que es lo mismo que la frontera de A. Ah, F es frontera. FR es frontera. Nota, frontera de A. Ahí está. Frontera de A y en A, ¿no? Entonces, a lo más la función es discontinua en la frontera o en A. Entonces, luego, es necesario que A sea Jordan medible. Voy. Acá. Va. Ahora sí. Es necesario que A sea Jordan medible para poder integrar sobre él, ¿no? Joder, ay. Entonces, como A es Jordan medible, sabemos que la frontera de A es de medida cero. Ah, además, además, como la frontera es cerrada y acotada, es compacta. Así, la frontera de A es de contenido cero. Luego, como nuestra lambda F está contenido en dos conjuntos de contenido cero,
Es de contenido cero también. Y entonces, vamos por acá. F es integrable. Y con ello, F más y F menos lo son, ¿no? Ahora, ahí va el otro oculento. Bueno, no tanto. Sea P en P de R. Entonces, la suma superior de F menos con respecto a P igual a cero, ya que en cada rectángulo de la partición podemos hallar un punto de la función en el que vale cero. Si no fuera así, entonces A cubriría todo un rectángulo, pero no se puede porque A, bueno, me regreso, porque están copiando, le cambio. Eso no se puede porque A, perdón, ¿qué? Sí, no se puede porque A es de contenido cero. Ah, cero. Ahí está. Así, el supremo es cero y entonces suma superior de F menos con respecto a P es igual a cero. Entonces, igual a cero. Y hacemos lo mismo con la suma inferior de F con respecto a P, que es igual a cero, por el mismo argumento, ya que si no lo fuera, quiere decir que, ajá, que, ajá, si no fuera así, entonces A cubriría todo un rectángulo, y eso nos contradeciría el hecho de que A fuera de contenido cero, entonces el supremo ínfimo de F más es cero, y nuestra suma inferior es igual a cero.
por lo que integral de R y con ello más f menos, que es igual a la integral de f, es igual a cero. Que si lo pensamos así de lejitos, pues tiene lógica, ¿no? Yo digo que tiene lógica, porque estamos integrando, estamos en un conjunto en el que se puede integrar, pero digamos que ese es un conjunto, ya que es un conjunto de medida cero, de contenido cero es más. Es un conjunto, A es un conjunto de contenido cero en el que estamos integrando, entonces nuestro dominio es tal que no le cabe nada, ¿no? Así lo podemos decir. Esa cosa no contiene nada, no le cabe nada. Entonces, si calculamos áreas y calculamos lo que sea, es un intervalo, ¿no? En realidad. Entonces es algo que no tiene longitud. Entonces, si queremos medir el área bajo la curva, nunca vamos a tener un intervalo. Como A es de contenido cero, entonces no le va a caber nada. Entonces, a ver, vamos a darle. A ver, vamos a darle la guía. Resolvimos el 4b. Ahora podemos. ¿Cuánto tiempo nos queda? Todavía nos queda tiempo, ¿no? Nos quedan 45 minutos. Yo creo que al menos un ejercicio más nos sale. ¿Qué? Podría ser clave resolver la E. Entonces, bueno, sí, yo creo que vamos a resolver el E. Vamos a darle. Sea F, E, integrable en un rectángulo cerrado, R y G, una función definida en R, E integrable tal que X en R
es de medida cero. Entonces, la integral sobre R de G es igual a la integral sobre R de F. Vamos a ver. Esto también es verdadero. Y vamos a probar. A ver. ¿Cuál es la diferencia entre contenido de cero y medida cero? Pues, por ejemplo, los conjuntos de medida cero, tenemos un conjunto, ¿no? En Rn. Nosotros vamos a tomar en Rn. Entonces, nuestro conjunto A tiene medida cero si para toda epsilon mayor que cero existe una familia numerable de rectángulos. Estos rectángulos tienen que ser cerrados y vivir en Rn. Lo pongo aquí. Déjalo pongo acá. Tengo un espacio. Aquí, ¿no? Bueno, aquí lo voy a poner. Las dos definiciones. A ver, medida cero. Ah, ajá. Si nuestro conjunto A puede estar contenido en una unión infinita, Ri, ¿no? Contenido cero, cambia esto. En lugar de tener el infinito, tenemos nuestro A contenido en una unión finita. Entonces, bueno, vamos por acá. Ajá, decimos que esta cosa es verdadera. Y definimos una función. Consideremos una función, tenemos a g de x y f de x, ¿no? Entonces consideramos a la función h de x igual a f de x menos g de x. Y por hipótesis tenemos que f es integrable y además g también es integrable. Entonces h es integrable. Y distinta de cero, ¿no? Es más, si lo podemos ver, mira, lo podemos ver de esta manera. Tenemos aquí que
integral de tal que x está en R, tal que ajá, los x es el conjunto de los x en R, tales que g de x es diferente de f de x. Como g de x es diferente de f de x y estoy definiendo una función como la resta de estas funciones, es lo mismo que decir que h de x es diferente de cero, ¿no? Y afirmamos, que, lo voy a poner acá, a ver, ahí copienle. Ahora sí, afirmamos que esto, que los x que están en R, tales que g de x es distinto de f de x, este conjunto es igual a los x en R, tales que nuestra h de x es diferente de cero, ¿no? Ya que estamos restando valores diferentes. Vamos a probar esta igualdad de conjuntos. Entonces, primero vámonos con esto, con la ida, ¿no? Digámoslo así. Sea x0 en nuestro conjunto acá. Aquí le pondré A, ¿no? Para no estarlo cargando. Y aquí le pondré B. Entonces, sea x en A. ¿Eh? No, sea x en A en este conjunto. Entonces, g de x0 será distinto de f de x0. Y pues sin pérdida de generalidad podemos suponer que g de x0 es menor que, y sin pérdida de generalidad, g de x0 menor que g de x0. Ajá. Entonces, h de x0 es mayor que cero. Sí, ¿no? Por tanto, más bien probé lo inverso, ¿no? Ajá, sí. Y ya no importa. Ya, aquí me revolví, miren, pero lo podemos corregir aquí. Solamente cambiamos. Sea x0 en b primero. Ajá. Entonces, en lugar de asumir esto, asumimos que h en x0 es distinto de cero, ¿no? Porque vive en b. Sin pérdida de generalidad, en lugar de asumir esto, ya voy a terminar borrando todo. Ajá. Ahora sí, h de x0, que es igual a f de x0 menos g de x0. Sin pérdida de generalidad, podemos asumir que una es más grande que la otra. Entonces, esta cosa es mayor que cero. Entonces, f de x0 es mayor que g de x0. Es la misma idea, pero formalmente estaba mal, ¿no? Está asumiendo cosas que quería probar.
por tanto, f es distinta. Bueno, f de x0, distinta de x0. Entonces, nuestro x0 que nos tomamos en b también está en a, ¿no? Porque son diferentes. Entonces, check, check. Ahora vamos con la otra contención. Y ahora sí, no, todavía falta, ¿no? A ver, creo que ya estoy confundiendo las contenciones. Déjenme lo pienso nada más rápido. A ver, ya x0 en a, entonces los f son distintos. Sí lo escribí mal. De hecho, la cortita está mal. Vamos a empezar otra vez. Y ahora sí, ya les prometo no equivocarme. Esto está mal. Estoy mezclando mis contenciones. Y ya te van a ver. Ahora sí, ya. Prometo no equivocar. Nos agarramos x0 en nuestro conjunto A. Así, que vamos de izquierda a derecha. Ok. Entonces, g de x0 es distinto de f de x0. Solo por estar en A. Sin pérdida de generalidad, g de x0 es, no sé, digamos, menor que f de x0. Entonces, h de x0, que es igual a la resta, es mayor que 0. Así, h de x0 es distinto de 0 y x0 pertenece a b. Ahí está, así. Tenemos nuestra primera contención, de izquierda a derecha. Ahora vamos a la de regreso, sea x0 en b, entonces h de x0 es distinto de 0. También, sin pérdida de generalidad, h de x0, que es igual a f de x0, menos g de x0, es mayor a 0. Aquí ya sé dónde me estaba confundiendo, ya vieron, ¿no? Aquí era donde me estaba confundiendo. Es esta partecita, me estaba adelantando. Como x0 pertenece a b, entonces nuestra h en x0 es distinta de 0. Podemos suponer que h de x0 es mayor o menor, ¿no? Voy a suponer que es mayor, pero h de x0 es igual a f de x0 menos g de x0. Entonces, ahora sí, f de x0 menos g de x0 es mayor a 0 y así f de x0 es mayor también que x0, g de x0. Por lo tanto,
Por lo tanto, x0 está en A, ¿no? Porque ya son distintos, ¿no? Ahora sí, ya. Entonces nuestros conjuntos son iguales. Ya, perdonen la confusión, pero es de esas sencillas que se escapan, ¿no? Ahora consideramos P en las particiones I, I, R y J, un subrectángulo de la partición existe Y en R y J, tal que H de Y es igual a cero. Y nos vamos a preguntar por qué. Si suponemos que no, para todo Z en R y J, vemos que no, que para todo R y J, H de Z es distinto de cero, entonces R y J pertenece al conjunto de los X en R, bueno, sí, en R, tales que H de X es distinto de cero. Pero esto contradice el hecho de que este mismo conjunto será de medida cero. Pues el rectángulo no es de medida cero. Así, tomemos Y en R y J tal que H de Y es igual a cero. Ah, espera tantito. Y ahora vemos que cero es igual a H de Y, pero H de Y también la podemos ver como su H más y su H menos.
Y, ay, perdón, h es integrable. Y h más y h menos lo son. Ahora, por un lado, h más es integrable. Entonces, el ínfimo en cualquier r y j es cero. Sí, está, es igual a cero. Y la integral sobre r de h más es igual a cero. De la misma manera, es igual a cero. Y entonces, cero es igual a la integral de h más sobre r más la integral de h menos sobre r es igual a juntar las integrales y es lo mismo que integrar h sobre todo r. Pero recordando quién era h, 0 es igual a la integral de h sobre r. Tuvimos h por f menos g. Luego separamos las integrales. Y como todo está igualado a cero, entonces obtenemos que la integral de f es igual a la integral de g sobre r. Salud. Sí, ay, perdón, ya estoy viendo apenas todos los comentarios. Sí, sí era R en vez de, de R de los reales. Déjenme ver en dónde más cometí ese errorcito. Creo que ahí quedó, ¿no? Creo que solamente fue en uno que lo escribí. Sí, creo que ya, ¿no? Solo lo escribí. Ajá, aquí estaba. R y R, sí, es un R rectángulo, no R de los reales. Y entonces con esta función h auxiliar, pues podemos encontrar que la integral de f y de g van a ser iguales. Ya son 12:41. Yo digo que ya no me da tiempo de hacer otro ejercicio, lo voy a dejar truncado. Entonces yo creo que le paramos por aquí. Mañana, otra vez, la clase es a las 11 de la mañana. Y me voy a aventar. Yo creo que al menos me aviento el ejercicio 3 y voy a ver cuáles más me he hecho. A ver si me aviento uno más de asterisco, al menos uno más de asterisco y dos sin asterisco, ¿no? Pues para avanzarle así, yo creo que me aviento el 3, me voy a aventar algunos de esos que están por en medio. Y el 12, a ver cuáles nos resolvemos del 12, ¿no? Para pues, practicar justo. O cómo están en eso de cambiar los órdenes de integración.
que creo que es en el 8, ¿no? En el 8 es donde cambiamos órdenes de integración. Ándale, entonces yo creo que es así. Eso a mí se me hace medio complicado, la verdad. Entonces, ajá, entonces yo creo que mañana nos aventamos el 3, nos aventamos algunos del 8. Yo creo que al menos los que no tienen asterisco, o uno asterisco y uno sin asterisco, y el 12, ¿no? Así nos lo repartimos mañana para abarcar un poquito más de la guía. Va, entonces si pueden, estudienlos un poquito, si no, pues no importa. Y hasta aquí les dejamos ahorita.